Muy, pero muy buenas tardes para todos aquellos amigos que me escuchan en esta tarde del 9 de noviembre del año 2018, con el propósito de darle continuidad a las explicaciones o a las disertaciones que hacíamos ayer sobre la manera como se produjeron unos cambios fundamentales por parte del comandante en jefe, el general Simón Bolívar, con respecto a la campaña libertadora. Decíamos que Bolívar escribió en el mes de mayo del año 1819 al general Santander que se encontraba en el Casanare una carta en la cual establecía de manera precisa que en los sucesivos las operaciones se planearían sobre el territorio de la Nueva Granada, pero que en principio él no adelantaría absolutamente nada de cuanto habría de acontecer en esa nueva campaña o en esa nueva estrategia de la campaña hasta no encontrarse personalmente con el general Francisco de Paula Santander en lo que actualmente es el departamento del Casanare, en el antiguo virreinato de la Nueva Granada. Pues Bolívar, como ya lo dijimos, llegó a Casanare más o menos en el mes de julio del año 1819, se encontró y se saludó alborozadamente con el general Francisco de Paula Santander y ya le comentó a él con algunos detalles lo que pretendía hacer con respecto a la liberación del virreinato y a la estrategia que en ese principio o en ese momento iniciaría mejor para poder caer por sorpresa sobre la meseta cundiboyacense y por lo tanto sobre la sabana de Bogotá y, como es apenas lógico, sobre la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que era la capital del antiguo virreinato de la Nueva Granada. Una vez reunidos los generales en el pie de monte, entre ellos el general Santander, debieron escoger entre varias alternativas hasta que finalmente se decidieron por la posibilidad de ascender a los Andes o a las inmensas alturas de los Andes por el paso de Pisba, que si bien era bastante difícil, ofrecía menos peligro por cuanto estaba más o menos desguarnecido al otro lado de la montaña. Y en efecto, para finales del mes de julio comenzó el ascenso difícil de la cordillera de los Andes, en este caso de la cordillera oriental del antiguo virreinato de la Nueva Granada, con el propósito de aparecer tan pronto como fuese posible al otro lado de las montañas, al otro lado de la cordillera, por decirlo de alguna manera, y caer por sorpresa y por asalto a las fuerzas realistas que en ese momento estaban comandadas por Barreiro. Bolívar, naturalmente, envió su ejército en varios grupos, una avanzada, como también había una retaguardia, pero tan pronto las avanzadas llegaron al otro lado de la cordillera, se encontraron con un puesto de vigilancia en el pequeño municipio de Socha, o en el lugar de Socha, en donde se produjeron allí los primeros combates. Se esperó convenientemente al resto del ejército, se tomó algún tipo de refresco o algún tipo de descanso, con el propósito entonces de hacerle frente a otras guarniciones españolas que estaban apostadas en un sitio denominado los Corrales de Bonza y otros en un sitio denominado el Pantano de Vargas. Allí el libertador Simón Bolívar dio fuerte lucha contra las guarniciones españolas y prácticamente las derrotó,
de una manera que no tuvieron ellas absolutamente ninguna posibilidad de pensar sino en el retiro, es decir, en la retirada, con el propósito de encontrar o de encontrarse con el resto de las tropas que estaban en las proximidades de Santa Fe de Bogotá. Bolívar, que en este aspecto ya había ganado alguna experiencia y era lo suficientemente astuto, tomó Tunja y por la retaguardia esperó a los españoles en el puente de Boyacá con el propósito de impedirles el paso hacia Santa Fe e impedir con ello la posibilidad de que ambos ejércitos, es decir, el que había salido derrotado en las escaramuzas de Boyacá, se pudiera unir con el que se encontraba listo para defender la capital del virreinato, caso en el cual la victoria se le podía escapar de las manos. De tal manera que el 7 de agosto de 1819, el ejército libertador, comandado por el general Simón Bolívar, obligó a los realistas españoles a dar batalla en el puente de Boyacá. Después de 2 horas o de 3 horas de escaramuzas, los españoles no solamente se sintieron derrotados, no solamente se sintieron apabullados, sino que comprendieron que era el momento de la huida y por lo tanto la victoria había sido de Bolívar o de los patriotas que en ese momento habían dispersado por completo el ejército del general Barreiro y por lo tanto dejaban desprotegidas las huestes que defendían la capital Santa Fe de Bogotá en las proximidades de esta. Una vez conocidos los hechos en Santa Fe de Bogotá, 1 o 2 días más tarde cundió la alarma y el virrey Sámano, con todos los contingentes que estaban a su disposición, huyeron por el río Magdalena buscando las costas y naturalmente buscando como destino final España. Con lo que prácticamente el libertador Simón Bolívar se apropió del virreinato de la Nueva Granada con todo lo que ello significaba en términos de riqueza y sobre todo en términos de municiones y de armamentos. A partir de ese momento consiguió Bolívar que se le designase a él como presidente y al general Francisco de Paula Santander como su vicepresidente, y se dedicó exclusivamente a organizar desde el punto de vista militar, desde la ciudad de Pamplona, en el territorio del antiguo virreinato de la Nueva Granada, la ofensiva definitiva con la que habría de ganar la batalla sobre los ejércitos que estaban custodiando las posesiones españolas en la Capitanía General de Venezuela. No sin antes haber visitado en Angostura a la Asamblea o al Congreso Constituyente de 1819 para pedirles la aprobación de lo que posteriormente nosotros conoceríamos como la Ley Fundamental de la República de Colombia, estructura jurídica o carta política fundamental que daría o que se convertiría en el acta de nacimiento de una nueva república con el nombre de República de Colombia, compuesta inicialmente por la antigua Capitanía General de Venezuela y por el Virreinato de la Nueva Granada, con la promesa de que la gobernación de Quito, una vez fuese liberada de los españoles, perteneciese también a esa República de Colombia. Ya en esas condiciones, Bolívar regresó a Pamplona y se concentró efectivamente para iniciar la ofensiva definitiva contra
las posiciones de don Pablo Morillo en la Capitanía General de Venezuela.